Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces con el ciclo de encuentros de hoy. Vamos a charlar con Solana González, pero antes de comenzar, para los que no estuvieron en la charla anterior, contarles un poco que este ciclo de encuentros está organizado por Girls in Tech. Tanto Marcia, allí presente, como yo formamos parte de Girls in Tech, que es una organización sin fines de lucro, que lo que busca es involucrar y empoderar a niñas y mujeres en la tecnología. Es una organización global que tiene sede en varios países y en Uruguay comenzamos en el 2016. Nos centralizamos en realizar actividades que permitan reducir la brecha de género existente en el área de tecnología, y para ello fomentamos el desarrollo de habilidades STEM, que es un poco también de lo que vamos a hablar en la charla de hoy. Con respecto a STEM, decirles que, bueno, las siglas quieren decir S de ciencia, porque están en inglés, T de tecnología, E de ingeniería y M de matemática. Estas siglas fueron creadas por la National Science Foundation en los años 90 y en el 2008 se agregó la A de artes. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es entonces, como parte de este ciclo de entrevistas, conversar con Solana, a quien no voy a presentar porque se va a ir presentando ella a lo largo de la charla. Y si bien yo la voy a estar entrevistando, cualquiera de ustedes, si quieren hacerle alguna consulta o preguntarle algo que les interese que yo no le haya preguntado, lo pueden hacer. ¿Bien? Bueno, entonces, Solana, un gusto tenerte. Bueno, contanos un poco quién sos, qué haces. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, y gracias María, especialmente ya que somos compañeras de trabajo. Y bueno, ¿a qué me dedico? Principalmente me defino como docente universitaria, trabajo en Facultad de Veterinaria en la unidad de educación, y también me defino desde la educación ambiental, trabajando con escuelas rurales, en espacios sobre todo que tienen que ver con la ruralidad y espacios de conflictividad ambiental en medios rurales. Y creo que esa es mi mejor definición. Soy veterinaria de formación de grado, después hice una maestría en ciencias biológicas, que ahí desarrollé mis ciencias básicas, digamos, pasando por las STEM, porque también yo me preocupó un poco de decir, bueno, ¿qué tengo que ver yo con STEM, no? Y después hice un doctorado en educación ambiental en Brasil, siempre como enfocada pensando a cuestiones de conservación y viendo la veterinaria en sí. Cuando yo me inscribí no era un espacio en el que había mucho campo de acción para la conservación, entonces trabajé como veterinaria en fisiología, en investigación, en la conservación de un venado autóctono del Uruguay, y ahí conocí a María, en la parte de criopreservación de semen y germoplasma, y después me desamoré un poco de las ciencias básicas, le podemos llamar, y entendí que mi camino era más por la educación, y ahí me fui a hacer el doctorado en educación ambiental en Brasil, que lo terminé el año pasado, y entendiendo ahora, y quizá el año que viene no, que el mundo se salva a través de la educación, así que por ahí mi presentación. Perfecto, Sol. Y contanos, ¿qué te motivó en principio a, en realidad, enfocar en primer lugar tus estudios a un área que es más con respecto a lo que es la ciencia? Si tuviste alguna figura que como que te involucrara en ello o salió de vos. Eh, Desde siempre entendí que el espacio mío era la veterinaria, y mi vínculo, ¿no? Como todos los estudiantes de veterinaria cuando se inscriben dicen, ay, amo los animales y quiero, pero siempre entendí que tenía como un vínculo en eso, ¿no?
no sé si tan romantizado así de entender, y también fue una oportunidad, en realidad, porque para la rama que yo me quería dedicar, que era la conservación, no había opciones, muchas opciones. Se dio la oportunidad de trabajar en la estación de cría de fauna autóctona del Cerro Pan de Azúcar y trabajar con un animal autóctono y en determinada línea, y creo que fue más la oportunidad que el deseo que fuera eso, ¿no? Sí entendía que el objetivo final que yo veía estaba por ahí, y fue netamente de oportuno y me gustó. Aprendí un montón de cosas que tienen que ver más con la matemática, las estadísticas y el análisis de datos. Y por ahí fue gran parte de mi formación de grado, ¿no? Hice mi tesis de grado en esto y mi tesis de maestría en eso. Y, y también por ahí después, en un momento, comunicando lo que hacíamos, ¿no? En estos espacios de ciencia y tecnología, popularización de la ciencia, ¿no? Que íbamos a las escuelas a comunicar lo que hacíamos con los venados, ¿no? Y ya nos encontrábamos con niños, maestras, eh, y, y tratábamos de llevar un lenguaje más técnico a un lenguaje que pudiéramos estar dialogando realmente. Ahí fue donde me sentí cómoda, ¿viste? Cuando entendés que este es tu lugar de comodidad. Si bien yo con la docencia de grado, con los estudiantes de veterinaria y las estudiantes, me siento muy feliz dando clase en el grado, comunicando lo que hacía, me sentí más feliz. Y ahí entendí que era ese el camino, y que muchas veces, y acá sí quizá viene la bisagra, eh, se pretende desconectar algunas cuestiones de la comunicación de las ciencias a través de un lenguaje, ¿no? Que puede ser más académico, a través de los artículos, y que el otro lenguaje, las otras vías de comunicación o las otras personas a quien comunicar nuestras investigaciones quedan de lado, o son una pérdida de tiempo, ¿no? Porque hay que seguir investigando y la investigación lleva tiempo. Entonces, ahí fue como un quiebre y tomé la decisión de parar en mi formación. Tuve 5 años trabajando, específicamente más en la parte de gestión en la universidad, y que aprendí un montón de cosas también de trabajar con personas en gestión. Pero también dije, no, no voy a hacer un doctorado, no voy a seguir en esta línea porque no es la que me representa, no es la que me motiva. Y así fue que, si bien con una utopía, podemos decir, y, igual que es la de la conservación, cambié de rumbo y me dediqué a la educación, y específicamente a la educación ambiental. Por ahí, no sé si respondí, pero... Sí, respondiste, perfecto. Con eso que vos decías, ¿no? Que te acercaste más a lo que es la educación rural y todo lo que es ese ámbito, también eso te llevó un poco a lo que es Culana, ¿no? Capaz que nos puedes contar un poquito de eso. Ahí está, yo en esa búsqueda, vieron que siempre hacemos crisis, ¿no? Decimos, amo esta profesión, hasta que digo, no, esto no es para mí. Y creo que todos y todas tenemos, como pienso, cada uno dirá si lo tiene, ¿no? Como espacios de crisis en el que dice no es por acá, o no es por acá, pero capaz que tengo que tomar un atajo o ir por otro camino. Y ahí busqué en la ONG Julana, Jugando en la Naturaleza, un espacio de libertad que la universidad no me estaba dando, y esa es la realidad, de encontrarme desde otro lugar y poder hacer en forma más libre cosas que yo ya quería hacer, pero no le podía dedicar el tiempo. Entonces lo busqué en la educación no formal, que son las ONG, y ahí también empecé a trabajar con escuelas rurales, con compañeros que también tenían las mismas inquietudes que yo, ¿no? Que venían de la universidad, que venían de formaciones muy rígidas, y digo rígidas, realmente rígidas, ¿no? En el que mirar hacia el costado parece que fueron una desatención del mundo, y yo creo que al contrario,
pensar en estas disciplinas, ¿no? Que tiene que tener como un potencial, la ciencia, el arte, la matemática, tienen un espacio de pensamiento abstracto que tiene que ser enriquecido, no puede ser coartado, ¿no? Al contrario, tienen que complementarse. Y muchas veces por el disciplinamiento, eh, perdemos como el enfoque de que al contrario, no es una pérdida de tiempo, es una ganancia encontrarnos con la diversidad. Y bueno, fue un poco lo que yo busqué, y después hice lo contrario, empecé a traer a la educación formal de mi facultad, ya teniendo más autonomía, y ya defendiendo el doctorado, ¿no? Que eso como mujer también te posiciona, y los posiciona, y las posiciona a los demás que trabajan conmigo desde otro lugar, que esperemos que en el futuro no sea así, ¿no? Que tengamos que tener un doctorado para poder hablar de determinadas cosas. Fue un poco así, ¿no? Se dio vuelta, llevó años, pero hoy realmente puedo permear de estas formas y estas lógicas de trabajo en mi propio trabajo, ¿no? Y eso es interesante. Pero tuve que hacer un camino que ojalá en la universidad podamos también, no necesariamente salir, sino que vivirlo dentro, formalmente. Claro, abrirse un poco más y no ser tan lineales, capaz, como dice Sol, justamente para lograr esa diversidad. Y entonces, un poco resumiendo lo que ya nos dijiste, ¿cómo crees tú que llegás con estas habilidades STEM a las nuevas generaciones? Un poco ya lo dijiste, pero ¿Mm? resumiendo. Y mira, yo por suerte siempre digo que tengo el privilegio de estar en el curso introductorio de la Facultad de Veterinaria, o sea, recibir y dar la bienvenida a quienes quieren ser veterinarias y veterinarios. Y ese es un espacio para mí, ¿no? Coordinando el curso, trabajando con los docentes, que estas dimensiones estén. Y también estoy como ahora más enfocada y preocupada por trabajar con maestras, que para mí el trabajo de formación de formadores en educación, creo que es importante trabajar con quienes se educan, ¿no? Y entre nosotros también, quienes nos consideremos docentes, eh, colectivizar qué es ser docente, de qué lugar, qué queremos decir, qué contenidos, y que los contenidos tienen una intencionalidad política. La dimensión de género no podría quedar así de bioestadística, como de clínica de equinos, como de educación ambiental o desarrollo sustentable. Las dimensiones que nos atraviesan en nuestra vida y atraviesan a cualquiera en la sociedad, tienen que estar implícitas, sea lo que vaya a hacer cualquier persona, ¿no? Entonces ahora estoy como muy copada, digamos, en trabajar con maestras, y que ellas también se visualicen en ese rol de mujeres trabajando con niños en la ruralidad. Y bueno, después también trabajo a nivel de posgrado con investigadores que ya están con sus proyectos, y bueno, también presentarles estas dimensiones, para mí es como algo es necesario y es justo a esta altura de, de la historia, ¿no? Eh, Así que, no sé, para mí ya es una forma de vivir, o sea, no separo mucho, no puedo separar mi trabajo de mi forma. Me parece que el ser docente también implica una coherencia de vida, ética, ¿no? Que, que no se puede dibujar, ¿no? Lo que yo pienso, siento y hago en la clase o con los estudiantes, o en otros espacios, o en las investigaciones que escribo, ¿no? Estas dimensiones están también por ahí. Y ahí en lo que es el ámbito de la universidad y también en lo que es el ámbito de la ruralidad, que también ves toda esa parte, ¿cómo nos podés contar que influye o cómo ves la desigualdad de género en estos ámbitos? Y bueno, en datos duros, en el acceso a cargos más altos, eso, el techo de cristal famoso,
es como que lo sentís acá, ¿viste? Todo el tiempo, como que te querés levantar y hay no se puede romper. En datos crudos también en Facultad Veterinaria ingresan más mujeres, pero egresan la misma cantidad de hombres, o sea que a quienes se desvinculan son mujeres por proyectos de vida, por no poder compatibilizar estudio, trabajo, familia. Eh, entonces se ve todo el tiempo, ¿no? Y una cosa que por lo menos yo estoy militando, le podría llamar, es que cada día escribo proyectos, doy cursos y genero red con mujeres. Porque sabemos, y no sé, en la universidad y en otros sistemas también, es que la meritocracia muchas veces está sustentada con el trabajo de muchas mujeres de grados bajos, que después no se visualizan, no se representan en los grados altos. Pero si uno mira, podríamos hacer el análisis de las publicaciones de algunos docentes muy destacados, los colectivos femeninos son una fuerte sostén, pero el reconocimiento se lo llevan ellos, en el sentido, hablo de género en general y no en particular de personas, sino que es un privilegio que viene adquirido por esa dimensión, ¿no? Estamos claros que no es nada contra, sino que cuando una mujer se enfrenta a determinado desafío, ya tiene, y yo estoy en una situación de privilegio, ¿no? Pensemos en mujeres indígenas, mujeres negras, trans, otros niveles de desigualdad que aún más complicado, y el sistema académico específicamente es muy cruel en ese sentido, ¿no? Como que la maquinaria, quienes sostienen hasta los cursos masivos, se sostiene muchas mujeres de grados bajos. Entonces, solamente quiero llegar a puestos de decisión y a cargos altos ¿vieron ese sticker que va una mujer y la levanta la otra, ¿no? La tira hacia arriba? Ese me encanta. Y bueno, un poco eso. Hacer sororidad en cada espacio en que estamos, hacerlo visible, hablar de estas cosas. O sea, yo hace tiempo que en mi espacio de trabajo venía hablándolo y era como una delirante, ¿no? Ahora ya es como que es algo que, por suerte, es una dimensión que salta a la vista de muchas más personas. Hasta en reuniones me pasaba que capaz que yo decía lo mismo, pero si lo decía a un compañero, se retomaba la palabra del compañero, ¿no? Entonces yo todo el tiempo hacía como el ejercicio de darle la palabra a una compañera, hacer el sentido al revés y visibilizar eso, ¿no? Y es importante. Y creo que también creo que trabajo mucho para que las compañeras no se pasen a segundo plano, porque también me pasa que uno invita a una charla o dice, y generalmente no se animan o dejan, ¿no? Si un compañero dijo, yo voy, se corren de ese lugar, ¿no? Y creo que tenemos que los espacios que nos dan, tenemos que utilizarlos para eso, para hacernos visibles, ¿no? Porque no hay peor cosa que nosotras corrernos de ese espacio, que claramente tiene que ver con años de corrernos, ¿no? Entonces, es todo un ejercicio necesario, que lleva tiempo, y bueno, hay que ayudar a las compañeras a que eso pase, ¿no? En cualquier espacio en que haya mujeres. Sí, es un poco también lo que hablábamos en el encuentro pasado con Pía, para los que pudieron asistir, que tal cual es lo que dice Solana, ¿no? Un poco lo mismo en cuanto a la desigualdad, de que, bueno, que ella en realidad compartía espacio con otras personas que eran de género masculino y que si ella hablaba no la miraban, los miraban a ellos, y todo siempre así, o sea que esto que dice no es menor y en realidad en cualquier ámbito lo vemos.
Y otra cosa importante también es lo del tema del ámbito rural, que capaz que eso no lo vemos tanto, que capaz que eso nos puede contar algo más, que ahí también está bastante marcado el tema de desigualdad. Más que nada, en el caso de Facultad de Veterinaria, los que eligen, nosotros ahora cambió el plan, pero en el plan viejo uno podía elegir hacer un orientado que es de producción animal, y esa es la parte, digamos, en que uno tiene más contacto con todo lo que es la parte rural. Y ahí es como un poco más difícil para las mujeres acceder a esa orientación, pero capaz que Sol nos puede contar algo más. Bueno, eso también, en el curso introductorio hacemos como mesas redondas de mujeres veterinarias, y muchas tienen que ver con roles que quizá los estudiantes de ingreso se sorprenden, ¿no? Hasta el día de hoy, de que están ahí, ¿no? Y también como mucho el rol asociado a la fuerza, ¿no? La masculinidad, y desmistificar todo ese tipo de cosas en los roles. Eh, pero sobre todo lo que me parece que muchas veces también tiene que ver en la ruralidad es la división de tareas está mucho más marcada, ¿no? Yo miro la ruralidad desde la ciudad y desde la capital, ¿no? Entonces, quizá ese contraste me llama mucho más la atención, pero lo que sí me parece interesante de traer es que no podemos pensar la ruralidad desde la urbanidad, o sea, de la desigualdad. Tenemos que pensar con las personas. A mí no me gusta hablar por las personas que viven en la ruralidad. Sí visibilizo algunas cosas que tienen mucho que ver con esto de la desigualdad, sobre todo en trabajo con maestras. Eh, pero claramente esto se ve, ¿no? Todo el tiempo. Aparece un varón maestro y es bien claramente destacado, diferente a las mujeres, cuando son el 95% de la población de maestras, ¿no? Entonces, es muy duro para alguien que es maestro o maestra o veterinaria que eso sea visible. Y ahí se repite algo, ¿no? Que creo que se repite en muchos espacios, es que la mujer, para ser escuchada y ser destacada, tiene que demostrar, y eso es algo muy cruel también, demostrar algo que les traía. Yo para hablar tengo que haber tenido un doctorado, ¿no? Eh, o para tengo que tener mucho fundamento, mucho poder de retórica, le digo yo, como, ¿no? Muchos niveles de argumentación, y estar muy bien plantada en mi conocimiento para ser respaldada, y que eso no se ve en otros, no se ve quizá con los compañeros, ¿no? Simplemente por la opinión vale la palabra. Y eso, la ruralidad es mucho más marcado, y sobre todo en algunos roles específicos, y yo lo vivo con mucha tristeza, ¿no? Porque estamos trabajando para eso, para que no por tu género tengas que estar o haber esforzado 10 veces más para decir lo mismo. Me parece que eso es la igualdad, ¿no? Que estemos en igualdad de condiciones y de escucha necesariamente, desde los lugares y desde los esfuerzos que podamos haber hecho, porque hay algo muy cruel ahí, de compañeras que quizás no tuvieron las oportunidades. Igual se les pide el doble de demostración, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra dimensión que es, bueno, tuvieron las mismas oportunidades, les estamos pidiendo un montón de cosas que quizás no puedan dar cuenta porque no tuvieron, o se les destinaron a determinados roles, ¿no? Sobre todo el rol de la maternidad y los cuidados, eh, que eso es muy claro, eso no pesa en el currículum, no pesa en el tiempo dedicado. Al contrario, tiene que pesar, tenemos que demostrar más, eh, dividiendo el tiempo en 10 millones de cosas más, ¿no? Entonces, es un tema
que a mí me preocupa mucho y hay un doble juego ahí de, bueno, sí, pero no podemos entrar en esto de, por ser mujer, darle más méritos, hablemos en un hipotético, darle más puntaje en el currículo, ¿no? Pero hay ciertos espacios en el que la mirada del puntaje está marcada por el género, ¿no? Y por la historia de vida y la trayectoria. Y me parece que eso es justo, no es deshonesto para los compañeros y compañeras, pero es algo que todavía no sé si estamos dispuestos a hablar por lo menos en los ámbitos de la docencia, porque parece que nos siguen jugando con sacar ventaja. Creo que ahí se da vuelta, ¿no?, el discurso, que hemos aprendido mucho también de eso, y hay muchas compañeras que nos han enseñado que estamos en búsqueda de la igualdad, no de una ventaja, y es difícil esa discusión. Creo que la discusión más difícil hoy que tenemos que dar en cómo se miran determinadas trayectorias. Yo hablo de lo académico, que es lo que he vivido, pero capaz que hay otras compañeras que quieren comentar algo. Sí, siéntanse libres de si quieren consultarle algo a Solana o hacer algún comentario, pueden hacerlo. Están muy tímidas. Tenemos unos minutitos porque la idea es ir redondeando ahora menos 20, así que si quieren hacer alguna consulta, algún comentario ahí, Carla, dale. Hola. Bueno, nada, buenísimo, Solana. No, te quería comentar, o no sé, quería comentar a todas y todos. Subite el micrófono un poco, Carly, que tenés mucho abajo. Ahí. No, pensando en que un poco las reglas de juego están marcadas, digamos, en base a, ¿no?, al patriarcado, a los hombres, a las formas de relacionarse y las formas de la carrera académica y la forma de trabajo, ¿no?, de cómo hay que plantarse para que generar respuestas positivas o no sé qué son. Las reglas están, digamos, la regla o la forma en que se hacen las cosas no están buenas y quizás no hay que hacer la carrera académica de la manera que está planteado. ¿O cómo ves eso? No sé si se entiende mi pregunta. O sea, es posible cambiar las formas en general y no tener una que cambiar para adaptarse a cómo están las cosas generadas en base a toda esta historia donde el género masculino ha sido el dominante. Sí, sí, yo he probado como las dos estrategias, ¿no? Hacer un camino alternativo, que es más largo y más costoso. Costoso en el sentido de que quizá no podemos acceder a ciertos espacios de discusión que nos gustaría ya estar, ¿no? O que creemos que si hubiéramos hecho otro camino, ya estaríamos en esos espacios. Pero creo que también hay ciertas cuestiones que tenemos que transitarlas y evidenciarlas ahí, en esa forma. O sea, decirlas cuando estamos en la forma patriarcal, ¿no? Que es doloroso, porque ¿qué pasa? Si no nos corremos de esa forma, que es otra también que les pasa a muchas compañeras, que no, ya se agotan y se terminan corriendo del sistema, porque como está estructurado el sistema hay que cambiarlo desde adentro, ¿no? Hoy, o por lo menos podemos generar colectivos, eso, mi militancia es como medio paralela en generar colectivos que atiendan algunas de estas reglas, pero presionen desde adentro, pero también entendí que tenía que ir por el camino académico como lo marcan, pero el día que termina ese camino o ese proceso, marcarlo también, ¿no? Esa es la forma que yo he encontrado de hacerlo, porque también he visto muchas compañeras correrse de ese camino, o entender que es algo que también no me quería ir sin decir, de culparse,
por lo que pasa, porque me parece que el nivel de culpa que nos genera algunas cuestiones de no llegar con la meritocracia es más culposo que de entender que hay ciertas lógicas y ciertas estructuras que no te dejan visibilizar, ¿no? Lo que hiciste, todo lo que te forzaste. Entonces, el ver a las compañeras también culpándose, para mí hoy la militancia mayor es decir, si no sale igual, la responsabilidad no es tuya, que es algo que me hubiera gustado que me dijeran a mí en mi momento, de ir por un camino en el que no hay cuestiones estructurales, como esta del patriarcado, del machismo, que no necesariamente, no son mochilas que son mías, ¿no? Me las cargan. Entonces, hacer visible eso con las compañeras para mí ya es un montón de salir del sistema, ¿no? De salir de la estructura con las que ya estamos. Porque veo mucho eso, y llego, no estoy al nivel, ¿no? Que es lo más común, y también después empezar a ver que no, o sea, yo hay ciertas cosas que pesan un poco más. No todo tiene que ver con eso, claramente, porque si no van a empezar los discursos de, bueno, si no están calificadas, si no son capaces, ¿no? Pero creo que tenemos que, en los colectivos, tenemos que hacer colectivos de mujeres que evidencien estas cosas, ¿no? Y hablar con nuestros compañeros de estas cosas, ¿no? Porque siempre se nos tildó, o por lo menos esto es algo, de que somos muy sensibles, nos afectan mucho las cosas, estamos como reclamando, enojadas, ¿no? Y creo que llega un momento que hay que indignarse, hay que enojarse, hay que reclamarlo, y juntar eso con las compañeras y hacerlo visible. Me encantaría que haya un colectivo de docentes, mujeres, ¿no? Como hay colectivos feministas de maestras, como hay colectivos, ¿no? Que van como impulsando, conquistando nuevos derechos, nuevas igualdades, ponele. Pero eso, me parece que lo que sí no nos podemos sentir es responsable de muchas cosas que nos pasan. Y por nuestras crianzas, también como mujeres, la culpa es algo que nos condena y nos justifica algunas cuestiones. Y eso también me genera como indignación, pero también como activo, ¿no? A mí la indignación me activa a moverme hacia adelante. El enojo también me ha movido hacia decir, creo que es una señal de decir, no estoy cómoda, esto no está bien, y esta no es mi responsabilidad. Pero sí es mi responsabilidad cambiar, o por lo menos sí me gustaría ser parte del proceso del cambio, ¿no? Así como fueran nuestras abuelas, nuestras madres y todas las que nos antecedieron, para que hoy estemos discutiendo estas cosas, ¿no? Que no se daban hace 5 años. Es increíble, es poco tiempo, ¿no? Así que, no sé, yo me pongo a hablar y... Tranqui. No sé si hay alguien más que quiera consultarle algo más a Solana. Si Carla también quiere consultar algo más, puede hacerlo. Estamos en una charla, Carly. No, me parece que está buena esa manera híbrida, porque es un poco agotador, ¿no? Estar siempre ahí como en la linealidad, y que también el sistema nos hace tener que crecer y ganar, y ascender, y a mí me parece que un poco el aporte de las mujeres, o pues, en general de los que no son hombres dominantes, es encontrar la diversidad de las formas de estar y de hacer, que es, no sé, ramificado, porque siempre tiene que ser algo. O sea, tu carrera académica tiene que ser llegar a ser grado 5, llegar a tener
miles de proyectos, miles de papers y mucho, y hacer, y nunca termina, igual que esto del desarrollo económico. Y sí, esa necesidad de que siempre debes cosas y entonces no sé, esa mezcla me parece que está buena de las dos cosas. Sí, no volvernos otra vez mercancía del sistema, ¿no? Me parece que tenemos que, cuando el disfrute se termina y todo pasa a ser una competencia, y creo que algo lindo que nunca nos robaron fue los espacios de encuentro entre nosotras. Sí han demonizado, ¿no?, la casa de brujas, pero como nos han separado muchas veces, nos hemos buscado espacios para encontrarnos, para charlar, y creo que dejamos ese mito de las mujeres siempre hacen lío, no vale la pena trabajar entre mujeres, siempre terminan y creo que eso viene evolucionando al revés, ¿no? Al decir, no, esto es una construcción que han hecho para eso mismo, para sostener que nosotras no podemos trabajar juntas, que todo lo afectivo, ¿no? Como que si lo afectivo fuera malo, ¿no? Como el cuidado fuera malo de los espacios, como que si la frialdad fuera una característica de la ciencia. Eh, y en eso me parece que tenemos un montón para aportar, porque si de algo sabemos es de cuidar los espacios que generamos y que construimos. Creo que ese es nuestro aporte a las ciencias, al arte, a todo lo que tiene que ver con estas disciplinas y al mundo en general y a las relaciones en general. Pero necesitamos eso, visibilizar que hay muchas cosas que son construcciones para fomentar eso, ¿no? De que no podemos, de que somos conflictivas, de que y no por el género, sino porque consideramos que lo vincular tiene que ser así, porque es algo que es un aporte a la humanidad, lo que las mujeres venimos construyendo y aportando, y tiene que ser visible y tiene que ser valorado, no demonizado. Al contrario, es una virtud, es una característica virtuosa que los compañeros deberían aprender para que las cuestiones no sean competitivas, sino que sean colectivas, colaborativas, acompañadas, y que cada uno llegue a donde quiera llegar, en el momento que quiera llegar, pero llegar a, ¿no? En esto que dicen las ecofeministas, somos ecodependientes e interdependientes, no podemos asumir que estamos compitiendo con el otro, estamos colaborando y yendo juntos hacia esa construcción. Y creo que ahí tenemos mucho para aportar, pero los sistemas están, como bien dice Carla, construidos de otra lógica, ¿no? Pero creo que tenemos que llegar para evidenciarlo. Yo llegué, ok, pero ahora quiero que esto cambie. Me parece que ese es el camino, y con las compañeras ir construyendo, ¿no? Como esas pequeñas aldeitas de trabajo en donde sí nos sentimos muy cómodas, o por lo menos yo hoy me siento muy cómoda, y también trabajando con compañeros para que visibilicen estas preocupaciones. Tenemos que ser colectivos en eso. Bárbaro, Sol. Muchas gracias. No sé si alguien más te quiere hacer alguna consulta, porque ya estamos pasados de Estamos hora, en la hora. pero nada, de parte mía y de Garcintec, muchas gracias por sumarte a este ciclo de encuentros. Esperamos que haya muchos más. Los que vinieron a esta charla sepan que el martes que viene hay otra charla más. Así que si quieren sumarse y pueden, ya saben, entran al mismo link y pueden acceder. Y bueno, nada, muchas gracias también a todos los presentes por participar, por escuchar, por hacer consultas. Y nada, no sé si alguien más quiere agregar algo, si no nos vamos despidiendo. Nada, sigamos encontrándonos y apostando a que esta feminidad permee todos los espacios habitados y, y- y seguro vamos a vivir más felices, no tengo dudas de eso.
Cuídense. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Un beso.